¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Hoy, viernes 2 de octubre, soy José David Pérez y lo invito también a que se informe junto a nosotros con las plataformas digitales en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @SinarNoticias y nuestra página web, costarricamedios.cr. Vamos de inmediato con nuestros titulares. A pesar de la pandemia, la Teletón 2020 se mantiene en pie y se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre. Una donación de equipo especializado valorado en 14 millones de colones fortalecerá la atención del servicio en la unidad médica móvil del Hospital de los Chiles. Arecep reducirá el presupuesto del próximo año en 2.320 millones de colones. Cifras de contagios y fallecidos se siguen agravando en Europa y obligan a países como Francia o España a imponer más medidas contra la COVID-19. Iniciamos con información. Los empresarios turísticos y Canatur solicitan suspender los bloqueos durante este fin de semana para evitar la afectación al turismo nacional y foráneo. El sector turismo y la Cámara Nacional de Turismo manifestaron estar en contra de más impuestos para el turismo nacional y los ciudadanos. Este sector le solicitó a quienes protestan contra los tributos y el préstamo del Fondo Monetario Internacional suspender durante el fin de semana los bloqueos, según indicó el miembro de la Junta Directiva de Canatur. Desde Canatur estamos 100% de acuerdo en no más impuestos, mas sin embargo le pedimos a la población respetuosamente que hay un sector muy afectado. El turismo viene saliendo una temporada cero por muchos meses y las personas se tienen que desplazar a sus destinos. Hay muchas familias costarricenses dependiendo de esto. Por su parte, el representante de la Cámara de Turismo de Quepos recordó que este sector ha sido muy golpeado en los últimos meses. Creemos que no es necesario afectar a una industria como el turismo, la cual ya se encuentra bastante devastada. Por eso de verdad les pedimos no afectar con los bloqueos a los turistas que nos visitan este y los demás días de esta semana. Hay mucha gente que no tiene trabajo y que necesita trabajar y depende de esos turistas que nos van a visitar. Los empresarios turísticos aseguraron que comprenden el sentir de quienes han protestado. Sin embargo, de seguir con las manifestaciones en las carreteras el fin de semana, se prevén cancelaciones de reservas y la pérdida de actividades programadas. Confirmamos que estamos en completo desacuerdo con los nuevos impuestos que se desean establecer en Costa Rica. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las personas que han estado haciendo bloqueos en estos días para que realmente hagamos conciencia de que con esta acción los únicos que estamos siendo realmente perjudicados somos nosotros los costarricenses. No creemos que bloqueando calles sea la solución para reactivar la economía costarricense. Limón depende del turismo, por eso les pedimos respetuosamente que este fin de semana no hayan bloqueos para que nuestros turistas puedan llegar a las playas y a los hoteles. Del turismo dependen más de 600.000 personas, recordó el vocero de los guías de turismo, quien se unió al llamado. Que establezcamos diálogos en los cuales podamos llegar a un acuerdo a nivel nacional, en los que el país pueda progresar sin tener que seguir pagando tantos impuestos, en los que podamos empezar a trabajar y generar esos frutos que siempre nos han hecho ver a nivel internacional como un país de paz y muy trabajador. El sector también expresó su preocupación por los retrasos que pudieran tener los extranjeros para tomar sus respectivos vuelos en caso de que haya bloqueos este fin de semana. El presidente de Canatur, Rubén Acón, instó al mandatario Alvarado para que atienda con diligencia el malestar ciudadano y establezca, sin más demora, los canales de diálogo para lograr acuerdos y soluciones a estos conflictos. A pesar de la pandemia, la Teletón 2020 se mantiene en pie y se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre. Sus organizadores anunciaron que este año todo el dinero recaudado será para las personas de la tercera edad. Como una forma de conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor,
Teletón anunció que el evento de este año continúa en pie y que trabajará en pro de todas las personas de la tercera edad del país, un sector de la población que se ha visto fuertemente impactado por la pandemia de la COVID-19. Logramos mantener vigente la Teletón 2020. La vamos a estar realizando al igual que todos los años en el primer fin de semana de diciembre. Y sumándonos a las buenas noticias, justamente hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, es que vamos a ayudar a este tipo de población, que es el grupo de población más vulnerable ante COVID-19, y Teletón ha girado en eso para este año 2020, en apoyar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y al Banco Nacional de Sangre. Son los grupos más vulnerables, son los proyectos más necesitados en este momento. La Teletón 2020 se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre y atendiendo el llamado de las autoridades de salud, se optó por hacer cambios sustanciales en el formato del programa, como la no presencia de público, por lo que el evento se realizará a puerta cerrada durante 27 horas. Por primera vez en la historia de Teletón vamos a hacer un evento sin público, a puerta cerrada, pero siempre con una transmisión en vivo, tanto para televisión como por medio de las redes sociales. A la vez, el personal técnico, artistas y presentadores que van a estar trabajando de manera voluntaria van a estar ingresando al sitio con estrictos protocolos de higiene de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, como lo son lavado de manos constante, uso de tapabocas, uso de mascarilla, adicionalmente medición de temperatura y un constante monitoreo de los instrumentos utilizados para hacer desinfección cada vez que se requiera. Sus organizadores confirmaron que al igual que en años anteriores habrá presencia de artistas nacionales e internacionales. El Hospital México ha realizado 48 trasplantes de órganos en lo que va del año. Su director afirma que los esfuerzos continúan a pesar de la pandemia por la COVID-19. El Hospital México se vio forzado a suspender trasplantes durante algunos días de inicio de la pandemia. Sin embargo, este tiempo fue muy breve y a la fecha se han podido realizar una importante cantidad de procedimientos casi similar a los llevados a cabo en el mismo periodo del 2019. Por ejemplo, en el trasplante de médula ósea de enero a septiembre del 2019 hubo 34, mientras que de enero a septiembre del 2020 33, de riñón en 2019 31 y en 2020 12, y por último de hígado, en ambos periodos ha habido 3 trasplantes. Los trasplantes de médula ósea han continuado y todavía se están haciendo, no se ha suspendido el programa en ningún momento. Esto se hace en la médula ósea especialmente para pacientes que tienen problemas en la formación sanguínea y leucemias y otros grupos de enfermedades, la cual el trasplante de médula ósea es fundamental para poder cambiarle la vida o tener una oportunidad de poder seguir viviendo. Los trasplantes de hígado, cada vez que haya un cadáver y la oportunidad la tiene el Hospital México, los compañeros del equipo interdisciplinario de trasplante de hígado, ellos lo atienden y han sido exitosos los 3 que hemos hecho este año. Sí ha disminuido los trasplantes de hígado y de riñón por cadáver porque han disminuido los accidentes. Este médico señala que en los pacientes que requieren trasplantes el tiempo puede hacer la diferencia, no solo entre la posibilidad de seguir viviendo o no, sino en la calidad de vida. Cuando alguien requiere un trasplante de riñón, de hígado o de médula ósea, esa usualmente es la última medida ya. O tienen esa oportunidad o no la tienen. Lastimosamente, ante la falta de órganos, por ejemplo de hígado, hay varios pacientes que se van complicando y llegan a un punto en que ya ni el trasplante de hígado les sirve y solamente quedan los cuidados paliativos. Mientras se tenga la oportunidad y haya donadores que hayan expresado su deseo de donar y las familias colaboren con la donación, pues esa es una oportunidad. Además, recuerda que no es solo realizar los trasplantes, sino es conseguir los órganos. Por esta razón, hace un llamado a la población. Es importante para la gente que comprenda que ya nuestros órganos, si no son viables, ya no podemos vivir. Sí son un regalo para los que tienen una oportunidad. Son vidas, son esperanzas para toda una familia cuando nosotros donamos órganos. Por eso fomentamos que la gente claramente le diga a su familia que si tienen un problema, ellos quieren donar órganos.
Mantener estos complejos procedimientos en tiempos de COVID-19 ha requerido la participación y coordinación de servicios como enfermería, cirugía, banco de sangre, farmacia, ingeniería y mantenimiento, aseo, administración, dirección general, entre otros. Si a usted le suspendieron el contrato laboral en los meses de marzo, abril o mayo debido a la pandemia, no se preocupe. Ni usted ni sus beneficiarios perderán el seguro de salud. En esta nota le explicamos por qué. El reglamento de Seguro Social habitualmente da un plazo de 6 meses de seguro de salud posterior al cese del contrato de trabajo de una persona. Es decir, que las personas que perdieron su trabajo debido a la pandemia en los meses de marzo, abril o mayo, según este artículo, estarían cerca de perder el acceso a la seguridad social. No obstante, para evitar esta situación, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social amplió el tiempo de cobertura del seguro a las personas cuyo contrato esté suspendido al amparo del Ministerio de Trabajo. La Junta Directiva en sesión extraordinaria acordó una reforma temporal, transitoria, excepcional, con la cual se amplía la cobertura de los seguros de salud para las personas con contratos suspendidos al amparo del Decreto Ejecutivo 42248 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Román Macaya, presidente de la Caja, explicó que la pretensión institucional es no dejar desprotegidos de los servicios de salud a los trabajadores a los que se les suspendió o cesó el contrato de trabajo o a sus beneficiarios. Esto permite que aquellas personas que son sujetas a esas suspensiones de contrato puedan mantener la cobertura de los servicios de salud ahora por 9 meses en vez de 6 meses. Y específicamente lo que se amplía son los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que estas personas no queden al desamparo o sus beneficiarios en cuanto a la cobertura de salud. En la entidad señalan que desde que inició la emergencia se han tomado decisiones como la reducción de la base mínima contributiva en 4 ocasiones, la suspensión de las gestiones de cobro, la reducción de la tasa de interés para los acuerdos de pago, la ampliación de la definición de la incapacidad, entre otras medidas en favor de la ciudadanía. Una donación de equipo especializado valorado en 14 millones de colones fortalecerá la atención del servicio en la unidad médica móvil del Hospital de los Chiles. 3 electrocardiógrafos portátiles, 2 refrigeradores portátiles para medicamentos y 5 concentradores de oxígeno recibió la Caja Costarricense del Seguro Social por parte de la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica y la Embajada de Canadá en nuestro país. El objetivo es utilizarlos para hacer frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19, especialmente en la unidad médica móvil de la Caja que se encuentra desplegada en el Hospital Los Chiles. Una donación muy importante de 3 diferentes tipos de equipo. Tenemos los refrigeradores portátiles para el transporte de medicamentos, los electrocardiógrafos y también concentradores de oxígeno. Estos equipos nos ayudan en la primera línea de atención de los pacientes que están afectados por esta pandemia y agradecemos por esta donación a la OIM. En la OIM señalan que esta donación responde al compromiso de la organización intergubernamental de desarrollar acciones que garanticen una migración humana ordenada y segura. Es un honor participar de esta iniciativa de la Embajada de Canadá por medio de sus fondos canadienses para iniciativas locales. Esta iniciativa hoy está donando equipos muy importantes para la Caja Costarricense de Seguro Social poder dar una respuesta efectiva a la pandemia COVID en Costa Rica. Otra vez agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y reafirmamos nuestro compromiso con la migración humana, ordenada y segura. Estos equipos recibidos serán administrados por el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja y formarán parte del equipo tecnológico de la Unidad Médica Móvil. El presupuesto nacional del 2021 creció en un 9,2% respecto al gasto autorizado a agosto de este año. Según el informe técnico de la Contraloría, el aumento se debe principalmente a la incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados que por primera vez serán discutidos por los diputados.
El presupuesto nacional para el 2021 tuvo un crecimiento de 9,2% respecto al autorizado agosto del 2020. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados, que serán evaluados por primera vez por los diputados, según lo señala un informe técnico de la Contraloría General de la República, emitido este miércoles a los diputados. La incorporación de los órganos desconcentrados de la Administración Central se da en cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento de Control Presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central. Yo creo que fue una magnífica decisión que esos órganos desconcentrados y sus presupuestos también vengan a la Asamblea Legislativa. Antes no pasaban por el radar de la Asamblea, iban directamente a la Contraloría General de la República, pero no había una evaluación desde el punto de vista de la conveniencia del gasto público, y en este caso hemos cerrado más esa posibilidad, y entonces también las y los diputados vamos a poder no solo discutir, sino modificar el contenido presupuestario. La inclusión de los presupuestos de estos órganos en el proyecto de presupuesto de la República es de 981.929 millones de colones, lo cual representa un 2,7% del Producto Interno Bruto. El presupuesto de la República para el año 2021 incorpora el presupuesto de 49 órganos desconcentrados como programas o subprogramas de los presupuestos de egresos de 11 ministerios y el título de la Presidencia de la República. Anteriormente, el presupuesto de estos órganos era evaluado únicamente por la Contraloría General de la República. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al jabirú. Esta especie se reproduce una sola vez al año y mantiene una única pareja para toda la vida. El jaribú es un ave extraordinaria que habita en el continente americano. También es el ave voladora más alta de Sudamérica. En Costa Rica se encuentra solo en las cuencas del río Tempisque y de los Guatusos. Es una de las aves acuáticas más grandes del mundo y está considerada una especie amenazada. Pertenece a la familia de las cigüeñas y mide 130 centímetros de largo y más de 2 metros de ancho con sus alas abiertas. Estas cigüeñas se reconocen por su plumaje de color blanco. La base del cuello es roja, mientras que la parte superior del cuello, la cabeza y el pico son negros. Su pico negro es inusualmente pesado y en el ave adulta el pico mide unas 12 pulgadas de largo. Las cigüeñas jaribú se reproducen de manera monógama, por lo que mantiene su pareja de por vida y se reproducen una vez al año. Esta hermosa ave usa su pesado pico para encontrar y atrapar a sus presas. Se alimenta de todo tipo de animales acuáticos, principalmente de peces y moluscos. Se alimentan de reptiles como ranas y serpientes, incluso de insectos y pequeños mamíferos. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decile que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive.
Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. A partir de ayer, 1 de octubre, los servicios digitales transfronterizos empezarán a pagar el 13% del impuesto al valor agregado, IVA. Los servicios transfronterizos son aquellos prestados mediante Internet u otras plataformas digitales adquiridas por parte de un consumidor final o un contribuyente del IVA a un proveedor o intermediario no domiciliado en el país para ser consumidos dentro del territorio nacional. La lista inicial de los servicios digitales sujetos a este impuesto incluyen Airbnb, Apple Plus, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, PlayStation, Riot Games, Sky, Spotify y Steam Games. Por ejemplo, si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12.99, a partir del 1 de octubre verá en su estado de cuenta un cargo adicional de $1.69 más por el concepto de IVA. Si paga el paquete Plus de Dropbox, que tiene un costo de $9.99, a partir del 1 de octubre se le adiciona $1.30 de más por mes por el concepto de IVA. El cobro del impuesto lo aplicarán los emisores de tarjetas de crédito y débito sobre las transacciones efectuadas por los consumidores. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos reducirá el presupuesto del próximo año en 2.320 millones de colones. Además, disminuirá el costo de los canon en todas las actividades reguladas. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, acordó reducir las consultorías, la maquinaria, el mobiliario, la capacitación y el protocolo, entre otros rubros. El proyecto de presupuesto ordinario para el 2021 presentado por el Regulador General a la Junta Directiva era con una rebaja de 1.941 millones de colones con respecto al presupuesto del 2020. Mientras que la Junta Directiva aprobó un ahorro adicional por 379.5 millones de colones para una rebaja total de gastos por 2.320 millones de colones, aseguró el Regulador General Roberto Jiménez. Desde que llegamos a ARECEP, tuvimos el compromiso de lograr una transformación en esa organización. Un aspecto fundamental era disminuir el crecimiento tan grande que había tenido ARECEP por muchos años y que estaba impactando en el canon de regulación de todos los servicios públicos. Con mucho orgullo y después de 4 años de trabajo, hemos logrado reducciones muy importantes. Para estar al tono de la pandemia, hemos hecho un plan que reduce costos significativamente sin afectar los objetivos y los grandes planes que estamos teniendo en estos meses. Jiménez enfatizó que las reducciones en los costos impactan el canon de regulación, donde incide en una rebaja del 23%, es decir, 4.022 millones de colones menos. Y una reducción sustantiva del canon para los diferentes sectores. Por ejemplo, transporte, logramos una reducción de más del 37%. En electricidad, una reducción del 11% y en agua alrededor del 10%. Durante más de 3 años no hemos tenido crecimiento y la contratación de entes externos se ha reducido. Hemos logrado apoyo internacional de cooperación de grandes instituciones como la CEPAL, Banco Mundial, BID, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El jerarca manifestó que entre otras acciones de contención del gasto está la disminución de contrataciones de personal y menos asesorías, capacitaciones y viajes al exterior. El alcalde del cantón de Dota, Leonardo Chacón, manifestó que el Consejo Municipal decidió unánimemente abandonar la Unión Nacional de Gobiernos Locales porque esta entidad no le aporta mucho a la municipalidad. Chacón explicó que la pandemia generada por la COVID-19 y la difícil situación económica del cantón y del país también pesaron para tomar esta decisión.
Ante esta situación, la Unión Nacional de Gobiernos Locales propondrá durante su Asamblea General, que se celebrará este viernes 2, rebajar a partir del próximo año la cuota de afiliación de un 0,25% a un 0,15%. Hasta el momento son 9 los gobiernos locales que se han desafiliado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Con el fin de ordenar la actividad, los oreros de Avangares, el proyecto UNCADA y las instituciones públicas avanzan en el cumplimiento de los compromisos tomados el pasado 14 de septiembre. Como parte del compromiso del gobierno con los oreros de Avangares para solucionar la problemática económica, social y legal, el viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia aseguró que ya pusieron las reformas al proyecto de ley número 21.229, ley para dar moratoria en otorgamiento de permisos de exportación de oro a las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala. El jerarca manifestó que avanzaron con la aclaración sobre las partidas arancelarias sometidas a control de exportación de oro concernientes a las muestras o materiales con y sin valor comercial, y también con la solicitud del gobierno a las instituciones del sector social y de servicios públicos en apoyo a las familias afectadas con la comercialización del oro. El MINAE con la consulta pública de diferentes reglamentos, además con el impulso decidido del proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa sobre este tema. El IMAS ha extendido inclusive el número de familias beneficiarias de asistencia económica, DINADECO, y el equipo del Viceministerio de Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo viene brindando un acompañamiento pormenorizado casi que semanalmente a la UNCADA, a la Unión de Asociaciones de Desarrollo Integral de la zona, para que puedan comercializar y posteriormente exportar oro. Otárola explicó que junto al proyecto UNCADA, instituciones como DINADECO, el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo y Seguridad Social y el MINAE, además de la promotora de Comercio Exterior, construyeron una hoja de ruta para impulsar la primera exportación de metal en los próximos días. La Comisión Minera Municipal y la dirigencia cooperativa, por su parte, ordenaron la actividad coligallera, según dijo el viceministro Otárola. Los enfermos de COVID-19 que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60.000 años son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. Los enfermos de COVID-19 que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal, heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60.000 años, son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. El estudio, publicado esta semana en la revista Nature, afirma que la secuencia genética heredada de este primo lejano de la especie humana hace que, por ejemplo, estos enfermos tengan el triple de posibilidades de necesitar una ventilación mecánica. La investigación fue realizada por científicos del Instituto Max Planck para la Evolución Antropológica, con sede en Leipzig. Los investigadores explicaron que este segmento de ADN potencialmente peligroso para los enfermos del COVID-19 no está distribuido de forma homogénea en el mundo. Está presente en casi la mitad de la población de Asia del Sur, con Bangladesh con la proporción más elevada, lo que podría explicar por qué los ciudadanos originarios de ese país que viven en Gran Bretaña tienen el doble de posibilidades de morir debido al COVID-19 que la población en general. Lo comparten también el 16% de los europeos y el 10% de los latinoamericanos, mientras que está prácticamente ausente del genoma de los habitantes de Asia Oriental y de África. Las cifras de contagios y fallecidos se siguen agravando en Europa y obligan a países como Francia o España a imponer medidas más drásticas contra la COVID-19, como ocurre en Madrid, donde este jueves se instauraron nuevas restricciones pese a la oposición de las autoridades locales. Europa aumenta las restricciones para intentar controlar una segunda oleada de coronavirus, mientras los rebrotes se multiplican rápidamente en varios países. España es actualmente el país de la Unión Europea con la peor incidencia del virus, 284 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara a 735 en Madrid.
En este contexto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez impuso el jueves duras restricciones a la movilidad en la capital, pese a la oposición de las autoridades locales. Los madrileños no pueden salir de sus vecindarios, salvo para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio. La medida estaba en vigor desde la semana pasada en algunos municipios, pero ahora deberá aplicarse en toda la capital, de 3.200.000 habitantes. El Ejecutivo Regional de Madrid cuestionó la decisión y dijo estar estudiando opciones legales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Francia también está muy golpeada por la pandemia, con hasta 16.000 nuevos contagios diarios. La situación no es mucho mejor en Reino Unido, el país más enlutado de Europa con más de 42.000 decesos. Las autoridades sanitarias reconocieron el miércoles que las cosas van por mal camino. De su lado, Alemania amplió su lista de regiones que representan un riesgo, y en este momento 17 de los 27 países de la Unión Europea están incluidos parcial o totalmente en las zonas que se aconseja evitar debido a la pandemia. Alemania es considerado un modelo en su gestión de la epidemia, pero registra un resurgimiento del número de infecciones, vinculado sobre todo al retorno de las vacaciones de verano. La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos, con el límite de 15.000 personas en el 2021, una medida con miras a la elección presidencial de noviembre. El gobierno de Donald Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos. En 2021 solo se podrán aceptar 15.000 personas. Son menos que este año, cuando se autorizó el ingreso a 18.000, y representa una cantidad ínfima respecto a los 100.000 refugiados que se acogían anualmente durante la administración del presidente anterior, Barack Obama. El Departamento de Estado hizo el anuncio el miércoles por la noche, media hora antes del inicio del año presupuestario 2021, el 1 de octubre, respetando al límite el plazo establecido por la ley. Al presentar la medida, argumentó que Estados Unidos busca ayudar a los refugiados lo más cerca posible de sus hogares para que puedan regresar. Trump ha hecho de la lucha contra la migración una de sus prioridades. Este año ya suspendió las admisiones de refugiados durante meses con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El anuncio tiene lugar además cuando faltan pocas semanas para la elección presidencial de noviembre, en la que el mandatario busca la reelección. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha comprometido, en cambio, a aumentar el número de refugiados admitidos a 125.000, alegando que la recepción de personas perseguidas forma parte de los valores estadounidenses. Decenas de personas fueron detenidas este jueves en Hong Kong por haber infringido una prohibición de manifestarse en el día de la fiesta nacional de China. Un retorno a la paz. Así definió la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, la situación en la ciudad desde que entró en vigor la Ley sobre Seguridad Nacional impuesta por Pekín. No importa cuántas acusaciones irracionales hayan hecho algunos países que ejercen una doble moral y cuántas sanciones severas hayan impuesto a nuestros funcionarios. Mis colegas y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber de proteger la seguridad nacional conforme a la ley, sin temor y con una firme confianza. Miles de policías antidisturbios fueron desplegados el jueves para evitar cualquier manifestación pro-democracia masiva, con ocasión del aniversario de la fundación de la República Popular de China. Un puñado de miembros de un movimiento opositor lanzaron el jueves lemas pro-democracia cerca del centro de exposiciones donde se celebraba la ceremonia oficial. Puede ser que el 30 de junio haya marcado el final de Hong Kong, pero creo que no hay razón para que nos demos por vencidos. Incluso si Hong Kong ya no es Hong Kong, pero con el espíritu de Hong Kong, creo que el Día Nacional de China sigue siendo un momento extraordinario en el que podemos hacerle saber al mundo que seguimos queriendo luchar. En 2019, esta celebración dio lugar a violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Pero este año las autoridades prohibieron las movilizaciones por razones de seguridad y por las medidas adoptadas para atajar la pandemia de coronavirus, que limitan las concentraciones públicas a 4 personas como máximo. La Unión Europea y parte de la oposición venezolana aumentaron la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para acordar un aplazamiento de 6 meses en las elecciones legislativas previstas el 6 de diciembre para crear mejores condiciones políticas. El 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles pidió el miércoles posponer las legislativas de diciembre en Venezuela. El dirigente opositor se pronunció tras la visita de una misión enviada a Caracas por la Unión Europea, que reiteró su petición a las autoridades de aplazar las elecciones 6 meses. Exigimos que sea postergada por pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela. Nosotros queremos darle opción a nuestra gente. Nosotros queremos que la gente pueda ejercer su derecho, pero no hay las condiciones en este momento. Los enviados europeos se entrevistaron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, dirigentes opositores como el líder parlamentario Juan Guaidó y el propio Capriles, los jefes de la Iglesia Católica, el representante del Papa y los principales dirigentes empresariales. La misión concluyó que sin un aplazamiento y una mejoría de las condiciones democráticas y electorales, la Unión Europea no puede contemplar el envío de una misión de observación electoral. Una treintena de partidos de oposición ha dicho que no participará de los comicios, por considerarlos un fraude signado por la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia de tendencia oficialista y no por el legislativo como establece la Constitución venezolana. El pasado 17 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que es imposible posponerlas. En este escenario, el oficialismo tiene el camino libre para hacerse con el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos opositoras. Que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. La pobreza sigue aumentando en Argentina y llegó al 40,9% de la población en el primer semestre del 2020. Ante la situación, los comedores populares son la salvación de muchos habitantes de la capital, en medio de una grave crisis económica y una cuarentena por el coronavirus que se prolonga desde el pasado 20 de marzo. La pobreza avanza en Argentina y ya alcanzó al 40,9% de la población en el primer semestre de 2020. El índice difundido el miércoles por el estatal Instituto de Estadísticas cae en medio de una crisis económica y una cuarentena por el coronavirus que se prolonga desde el 20 de marzo. Ante la situación, Corriente Villera Independiente, un grupo de voluntarios de varias organizaciones trabajan para mejorar las condiciones de vida en las personas, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. El equipo dirige 250 comedores populares, que sirven unas 24.000 comidas al día. No, me ayuda un montón. Si no, no iba a vivir. Además, el grupo distribuye cilindros de gas y carbón a precios más bajos, pues el desempleo también aumentó en este periodo, con una tasa de 13,1% en el segundo trimestre, la más alta de los últimos 15 años. Tuvimos que salir a hacer relevamientos de personas en riesgo, relevamientos de adultos mayores, acompañamiento sanitario, protocolos de prevención y reforzar, triplicar y cuadruplicar la asistencia alimentaria a cada uno de los vecinos. Para el primer semestre de este año, el ingreso total familiar mensual promedio de los hogares pobres fue de unos $320 al tipo de cambio oficial, pero la canasta básica alcanzó unos $545, una brecha de 41,2%. El gobierno ha dado subsidios directos a 9 millones de personas y promueve otras iniciativas para comedores populares. En comparación con 2019, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales y en indigencia 2,8. Es suficiente para que la gente no pase hambre, pero no alcanza a resolver otras cuestiones como el alquiler de la vivienda, otros gastos de salud. Hay un montón de problemas que tiene la gente que no están siendo cubiertos. El país está en recesión desde 2018 y enfrenta una inflación de más de 40% anual. Además, el Fondo Monetario Internacional calcula que Argentina cerrará 2020 con una contracción de 9,9% del Producto Interno Bruto. El gobierno español anunció un acuerdo para extender restricciones a la movilidad para frenar los contagios de la COVID-19. Ya en vigor, algunas zonas de Madrid
a toda la capital y otras zonas de la región donde la situación epidemiológica es preocupante. El gobierno español impuso el miércoles duras restricciones a la movilidad en Madrid para frenar los contagios de COVID-19. Medidas en concreto, en primer lugar, de contacto social, restringiendo la entrada y salida de personas de estos municipios, excepto para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistencia a centros universitarios, docentes, educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, para el retorno al lugar de residencia habitual, para la asistencia y cuidado de mayores. Más de 3 millones de habitantes de la capital y otros 9 municipios de la periferia tendrán que acatar esta norma, que fue rechazada por la región de Madrid, dirigida por la derecha y que ha mantenido un tenso pulso con el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez. Sin embargo, la orden será efectiva una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados por Madrid son un 43,7% del total de nuevos diagnósticos en nuestro país. Dentro de sus barrios, las personas podrán andar libremente, aunque los parques están cerrados. Las zonas afectadas por la nueva restricción presentan una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las 2 últimas semanas, una tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 35% y un porcentaje de positividad de pruebas PCR del 10%. Rozando los 770.000 casos y los 31.800 decesos, España es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. Hacemos una nueva pausa comercial en 24 horas en noticias. Recuerde que también puede seguirnos a través de 101.5 FM en Costa Rica Radio. Ya volvemos. Esta semana disfrute de documentales sobre los artistas nacionales Francisco Amiguetti y Negrín en Cine Tico Clásico. Un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 2 de octubre a las 9 de la noche. Con repetición el sábado 3 a las 4:30 de la tarde. En un esfuerzo de CINAR y el Centro de Cine. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Hoy, viernes 2 de octubre, soy José David Pérez y lo invito también a que se informe junto a nosotros con las plataformas digitales en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @CINAR Noticias y nuestra página web, costarricamedios.cr. Vamos de inmediato con nuestros titulares. A pesar de la pandemia, la Teletón 2020 se mantiene en pie y se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre. Una donación de equipo especializado valorado en 14 millones de colones fortalecerá la atención del servicio en la unidad médica móvil del Hospital de los Chiles. ARECEP reducirá el presupuesto del próximo año en 2.320 millones de colones. Cifras de contagios y fallecidos se siguen agravando en Europa y obligan a países como Francia o España a imponer más medidas contra la COVID-19. Iniciamos con información. Los empresarios turísticos y Canatur solicitan suspender los bloqueos durante este fin de semana para evitar la afectación al turismo nacional y foráneo. El sector turismo y la Cámara Nacional de Turismo manifestaron estar en contra de más impuestos para el turismo nacional y los ciudadanos. Este sector le solicitó a quienes protestan contra los tributos y el préstamo del Fondo Monetario Internacional suspender durante el fin de semana los bloqueos, según indicó el miembro de la Junta Directiva de Canatur. Desde Canatur
Estamos 100% de acuerdo en no más impuestos, mas sin embargo le pedimos a la población respetuosamente que hay un sector muy afectado. El turismo viene saliendo una temporada cero por muchos meses y las personas se tienen que desplazar a sus destinos. Hay muchas familias costarricenses dependiendo de esto. Por su parte, el representante de la Cámara de Turismo de Quepos recordó que este sector ha sido muy golpeado en los últimos meses. Creemos que no es necesario afectar a una industria como el turismo, la cual ya se encuentra bastante devastada. Por eso de verdad les pedimos no afectar con los bloqueos a los turistas que nos visitan este y los demás días de esta semana. Hay mucha gente que no tiene trabajo y que necesita trabajar y depende de esos turistas que nos van a visitar. Los empresarios turísticos aseguraron que comprenden el sentir de quienes han protestado. Sin embargo, de seguir con las manifestaciones en las carreteras el fin de semana, se prevén cancelaciones de reservas y la pérdida de actividades programadas. Confirmamos que estamos en completo desacuerdo con los nuevos impuestos que se desean establecer en Costa Rica. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las personas que han estado haciendo bloqueos en estos días para que realmente hagamos conciencia de que con esta acción los únicos que estamos siendo realmente perjudicados somos nosotros los costarricenses. No creemos que bloqueando calles sea la solución para reactivar la economía costarricense. Limón depende del turismo. Por eso les pedimos respetuosamente que este fin de semana no hayan bloqueos para que nuestros turistas puedan llegar a las playas y a los hoteles. Del turismo dependen más de 600.000 personas, recordó el vocero de los guías de turismo, quien se unió al llamado. Que establezcamos diálogos en los cuales podamos llegar a un acuerdo a nivel nacional, en los que el país pueda progresar sin tener que seguir pagando tantos impuestos, en los que podamos empezar a trabajar y generar esos frutos que siempre nos han hecho ver a nivel internacional como un país de paz y muy trabajador. El sector también expresó su preocupación por los retrasos que pudieran tener los extranjeros para tomar sus respectivos vuelos en caso de que haya bloqueos este fin de semana. El presidente de Canatur, Rubén Acón, instó al mandatario Alvarado para que atienda con diligencia el malestar ciudadano y establezca, sin más demora, los canales de diálogo para lograr acuerdos y soluciones a estos conflictos. A pesar de la pandemia, la Teletón 2020 se mantiene en pie y se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre. Sus organizadores anunciaron que este año todo el dinero recaudado será para las personas de la tercera edad. Como una forma de conmemorar el Día Internacional del Adulto Mayor, Teletón anunció que el evento de este año continúa en pie y que trabajará en pro de todas las personas de la tercera edad del país, un sector de la población que se ha visto fuertemente impactado por la pandemia de la COVID-19. Logramos mantener vigente la Teletón 2020. La vamos a estar realizando al igual que todos los años en el primer fin de semana de diciembre. Y sumándonos a las buenas noticias, justamente hoy en la conmemoración del Día Internacional de la Persona Adulta Mayor, es que vamos a ayudar a este tipo de población, que es el grupo de población más vulnerable ante COVID-19, y Teletón ha girado en eso para este año 2020, en apoyar al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología y al Banco Nacional de Sangre. Son los grupos más vulnerables, son los proyectos más necesitados en este momento. La Teletón 2020 se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de diciembre y atendiendo el llamado de las autoridades de salud, se optó por hacer cambios sustanciales en el formato del programa, como la no presencia de público, por lo que el evento se realizará a puerta cerrada durante 27 horas. Por primera vez en la historia de Teletón vamos a hacer un evento sin público, a puerta cerrada, pero siempre con una transmisión en vivo, tanto para televisión como por medio de las redes sociales. A la vez, el personal técnico, artistas y presentadores que van a estar trabajando de manera voluntaria van a estar ingresando al sitio con estrictos protocolos de higiene de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, como lo son lavado de manos constante, uso de tapabocas, uso de mascarilla adicionalmente, medición de temperatura y un constante monitoreo de los instrumentos utilizados para hacer desinfección cada vez que se requiera. Sus organizadores confirmaron que al igual que en años anteriores habrá presencia de artistas nacionales e internacionales. El Hospital México ha realizado 48 trasplantes de órganos en lo que va del año. Su director afirma
que los esfuerzos continúan a pesar de la pandemia por la COVID-19. El Hospital México se vio forzado a suspender trasplantes durante algunos días de inicio de la pandemia. Sin embargo, este tiempo fue muy breve y a la fecha se han podido realizar una importante cantidad de procedimientos casi similar a los llevados a cabo en el mismo periodo del 2019. Por ejemplo, en el trasplante de médula ósea de enero a septiembre del 2019 hubo 34, mientras que de enero a septiembre del 2020 33. De riñón en 2019 31 y en 2020 12, y por último de hígado, en ambos periodos ha habido 3 trasplantes. Los trasplantes de médula ósea han continuado y todavía se están haciendo, no se ha suspendido el programa en ningún momento. Esto se hace en la médula ósea especialmente para pacientes que tienen problemas en la formación sanguínea y leucemias y otros grupos de enfermedades, la cual el trasplante de médula ósea es fundamental para poder cambiarle la vida o tener una oportunidad de poder seguir viviendo. Los trasplantes de hígado, cada vez que hay un cadáver y la oportunidad la tiene el Hospital en México, los compañeros del equipo interdisciplinario de trasplante de hígado, ellos lo atienden y han sido exitosos los 3 que hemos hecho este año. Sí ha disminuido los trasplantes de hígado y de riñón por cadáver porque han disminuido los accidentes. Este médico señala que en los pacientes que requieren trasplantes el tiempo puede hacer la diferencia, no solo entre la posibilidad de seguir viviendo o no, sino en la calidad de vida. Cuando alguien requiere un trasplante de riñón, de hígado o de médula ósea, esa usualmente es la última medida ya. O tienen esa oportunidad o no la tienen. Lastimosamente, ante la falta de órganos, por ejemplo de hígado, hay varios pacientes que se van complicando y llegan a un punto en que ya ni el trasplante de hígado les sirve y solamente quedan los cuidados paliativos. Mientras se tenga la oportunidad y haya donadores que hayan expresado su deseo de donar y las familias colaboren con la donación, pues esa es una oportunidad. Además, recuerda que no es solo realizar los trasplantes, sino es conseguir los órganos. Por esta razón, hace un llamado a la población. Es importante para la gente que comprenda que ya nuestros órganos, si no son viables, ya no podemos vivir. Sí son un regalo para los que tienen una oportunidad. Son vidas, son esperanzas para toda una familia cuando nosotros donamos órganos. Por eso fomentamos que la gente claramente le diga a su familia que si tienen un problema, ellos quieren donar órganos. Mantener estos complejos procedimientos en tiempos de COVID-19 ha requerido la participación y coordinación de servicios como enfermería, cirugía, banco de sangre, farmacia, ingeniería y mantenimiento, aseo, administración, dirección general, entre otros. Si a usted le suspendieron el contrato laboral en los meses de marzo, abril o mayo debido a la pandemia, no se preocupe. Ni usted ni sus beneficiarios perderán el seguro de salud. En esta nota le explicamos por qué. El reglamento de seguro social habitualmente da un plazo de 6 meses de seguro de salud posterior al cese del contrato del trabajo de una persona. Es decir, que las personas que perdieron su trabajo debido a la pandemia en los meses de marzo, abril o mayo, según este artículo, estarían cerca de perder el acceso a la seguridad social. No obstante, para evitar esta situación, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social amplió el tiempo de cobertura del seguro a las personas cuyo contrato esté suspendido al amparo del Ministerio de Trabajo. La Junta Directiva en sesión extraordinaria acordó una reforma temporal, transitoria, excepcional, con la cual se amplía la cobertura de los seguros de salud para las personas con contratos suspendidos al amparo del decreto ejecutivo 42248 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Román Macaya, presidente de la Caja, explicó que la pretensión institucional es no dejar desprotegidos de los servicios de salud a los trabajadores a los que se les suspendió o cesó el contrato de trabajo o a sus beneficiarios. Esto permite que aquellas personas que son sujetas a esas suspensiones de contrato puedan mantener la cobertura de los servicios de salud
ahora por 9 meses en vez de 6 meses. Y específicamente lo que se amplía son los meses de octubre, noviembre y diciembre, para que estas personas no queden al desamparo o sus beneficiarios en cuanto a la cobertura de salud. En la entidad señalan que desde que inició la emergencia se han tomado decisiones como la reducción de la base mínima contributiva en 4 ocasiones, la suspensión de las gestiones de cobro, la reducción de la tasa de interés para los acuerdos de pago, la ampliación de la definición de la incapacidad, entre otras medidas en favor de la ciudadanía. Una donación de equipo especializado valorado en 14 millones de colones fortalecerá la atención del servicio en la unidad médica móvil del Hospital de los Chiles. 3 electrocardiógrafos portátiles, 2 refrigeradores portátiles para medicamentos y 5 concentradores de oxígeno recibió la Caja Costarricense del Seguro Social por parte de la Organización Internacional para las Migraciones en Costa Rica y la Embajada de Canadá en nuestro país. El objetivo es utilizarlos para hacer frente a la emergencia sanitaria por la COVID-19, especialmente en la unidad médica móvil de la Caja, que se encuentra desplegada en el Hospital Los Chiles. Una donación muy importante de 3 diferentes tipos de equipo. Tenemos los refrigeradores portátiles para el transporte de medicamentos, los electrocardiógrafos y también concentradores de oxígeno. Estos equipos nos ayudan en la primera línea de atención de los pacientes que están afectados por esta pandemia y agradecemos por esta donación a la OIM. En la OIM señalan que esta donación responde al compromiso de la organización intergubernamental de desarrollar acciones que garanticen una migración humana ordenada y segura. Es un honor participar de esa iniciativa de la Embajada de Canadá por medio de sus fondos canadienses para iniciativas locales. Esta iniciativa hoy está donando equipos muy importantes para la Caja Costarricense de Seguro Social poder dar una respuesta efectiva a la pandemia COVID en Costa Rica. Otra vez agradecemos la oportunidad de participar nesse proceso y reafirmamos nuestro compromiso con la migración humana, ordenada y segura. Estos equipos recibidos serán administrados por el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la Caja y formarán parte del equipo tecnológico de la Unidad Médica Móvil. El presupuesto nacional del 2021 creció en un 9,2% respecto al gasto autorizado a agosto de este año. Según el informe técnico de la Contraloría, el aumento se debe principalmente a la incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados, que por primera vez serán discutidos por los diputados. El presupuesto nacional para el 2021 tuvo un crecimiento de 9,2% respecto al autorizado agosto del 2020. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación del presupuesto de los órganos desconcentrados, que serán evaluados por primera vez por los diputados, según lo señala un informe técnico de la Contraloría General de la República, emitido este miércoles a los diputados. La incorporación de los órganos desconcentrados de la Administración Central se da en cumplimiento a la Ley de Fortalecimiento de Control Presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central. Yo creo que fue una magnífica decisión que esos órganos desconcentrados y sus presupuestos también vengan a la Asamblea Legislativa. Antes no pasaban por el radar de la Asamblea, iban directamente a la Contraloría General de la República, pero no había una evaluación desde el punto de vista de la conveniencia del gasto público, y en este caso hemos cerrado más esa posibilidad, y entonces también las y los diputados vamos a poder no solo discutir, sino modificar el contenido presupuestario. La inclusión de los presupuestos de estos órganos en el proyecto de presupuesto de la República es de 981.929 millones de colones, lo cual representa un 2,7% del Producto Interno Bruto. El presupuesto de la República para el año 2021 incorpora el presupuesto de 49 órganos desconcentrados como programas o subprogramas de los presupuestos de egresos de 11 ministerios y el título de la Presidencia de la República. Anteriormente, el presupuesto de estos órganos era evaluado únicamente por la Contraloría General de la República. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al jabirú. Esta especie se reproduce una sola vez al año y mantiene una única pareja para toda la vida.
es un ave extraordinaria que habita en el continente americano. También es el ave voladora más alta de Sudamérica. En Costa Rica se encuentra solo en las cuencas del río Tempisque y de los Guatusos. Es una de las aves acuáticas más grandes del mundo y está considerada una especie amenazada. Pertenece a la familia de las cigüeñas y mide 130 centímetros de largo y más de 2 metros de ancho con sus alas abiertas. Estas cigüeñas se reconocen por su plumaje de color blanco. La base del cuello es roja, mientras que la parte superior del cuello, la cabeza y el pico son negros. Su pico negro es inusualmente pesado y en el ave adulta el pico mide unas 12 pulgadas de largo. Las cigüeñas jaribú se reproducen de manera monógama, por lo que mantiene su pareja de por vida y se reproducen una vez al año. Esta hermosa ave usa su pesado pico para encontrar y atrapar a sus presas. Se alimenta de todo tipo de animales acuáticos, principalmente de peces y moluscos. Se alimentan de reptiles como ranas y serpientes, incluso de insectos y pequeños mamíferos. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. Un especial de animación nos espera en Cine en Cortos, el jueves 1 de octubre a las 9 de la noche y el domingo 4 a las 11 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. La invitamos para que nos acompañe este viernes porque vamos a estar hablando de nuestra piel. Así es, para toda esa gente que sufre porque tiene la piel grasosa, le vamos a dar consejos. 8 en punto de la mañana a través de 13 Costa Rica Televisión. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. A partir de ayer, 1 de octubre, los servicios digitales transfronterizos empezarán a pagar el 13% del impuesto al valor agregado, IVA. Los servicios transfronterizos son aquellos prestados mediante Internet u otras plataformas digitales adquiridas por parte de un consumidor final o un contribuyente del IVA a un proveedor o intermediario no domiciliado en el país para ser consumidos dentro del territorio nacional. La lista inicial de los servicios digitales sujetos a este impuesto incluyen Airbnb, Apple Plus, Apple Music, Dropbox, Facebook, Google, HBO, iTunes, LinkedIn, Microsoft, Netflix, Nintendo, Norton, PlayStation, Riot Games, Sky, Spotify y Steam Games. Por ejemplo, si usted paga el paquete estándar de Netflix, que actualmente tiene un costo de $12.99, a partir del 1 de octubre verá en su estado de cuenta un cargo adicional de $1.69 más por el concepto de IVA. Si paga el paquete Plus de Dropbox, que tiene un costo de $9.99, a partir del 1 de octubre se le adiciona $1.30 de más por mes por el concepto de IVA. El cobro del impuesto lo aplicarán los emisores de tarjetas de crédito y débito sobre las transacciones efectuadas por los consumidores. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos reducirá el presupuesto del próximo año en 2.320 millones de colones. Además, disminuirá el costo de los canon en todas las actividades reguladas. La Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, acordó reducir las consultorías, la maquinaria, el mobiliario, la capacitación y el protocolo, entre otros rubros. El proyecto de presupuesto ordinario para el 2021 presentado por el Regulador General a la Junta Directiva era con una rebaja de 1.941 millones de colones con respecto al presupuesto del 2020.
mientras que la Junta Directiva aprobó un ahorro adicional por 379.5 millones de colones para una rebaja total de gastos por 2.320 millones de colones, aseguró el regulador general Roberto Jiménez. Desde que llegamos a ARECEP, tuvimos el compromiso de lograr una transformación en esa organización. Un aspecto fundamental era disminuir el crecimiento tan grande que había tenido ARECEP por muchos años y que estaba impactando en el canon de regulación de todos los servicios públicos. Con mucho orgullo y después de 4 años de trabajo, hemos logrado reducciones muy importantes. Para estar al tono de la pandemia, hemos hecho un plan que reduce costos significativamente sin afectar los objetivos y los grandes planes que estamos teniendo en estos meses. Jiménez enfatizó que las reducciones en los costos impactan el canon de regulación, donde incide en una rebaja del 23%, es decir, 4.022 millones de colones menos. Y una reducción sustantiva del canon para los diferentes sectores. Por ejemplo, transporte, logramos una reducción de más del 37%. En electricidad, una reducción del 11% y en agua alrededor del 10%. Durante más de 3 años no hemos tenido crecimiento y la contratación de entes externos se ha reducido. Hemos logrado apoyo internacional de cooperación de grandes instituciones como la CEPAL, Banco Mundial, BID, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El jerarca manifestó que entre otras acciones de contención del gasto está la disminución de contrataciones de personal y menos asesorías, capacitaciones y viajes al exterior. El alcalde del cantón de Dota, Leonardo Chacón, manifestó que el Consejo Municipal decidió unánimemente abandonar la Unión Nacional de Gobiernos Locales porque esta entidad no le aporta mucho a la municipalidad. Chacón explicó que la pandemia generada por la COVID-19 y la difícil situación económica del cantón y del país también pesaron para tomar esta decisión. Ante esta situación, la Unión Nacional de Gobiernos Locales propondrá durante su Asamblea General, que se celebrará este viernes 2, rebajar a partir del próximo año la cuota de afiliación de un 0,25% a un 0,15%. Hasta el momento son 9 los gobiernos locales que se han desafiliado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Con el fin de ordenar la actividad, los oreros de Avangares, el proyecto UNCADA y las instituciones públicas avanzan en el cumplimiento de los compromisos tomados el pasado 14 de septiembre. Como parte del compromiso del gobierno con los oreros de Avangares para solucionar la problemática económica, social y legal, el viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano de la Presidencia aseguró que ya pusieron las reformas al proyecto de ley número 21.229, ley para dar moratoria en otorgamiento de permisos de exportación de oro a las organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala. El jerarca manifestó que avanzaron con la aclaración sobre las partidas arancelarias sometidas a control de exportación de oro concernientes a las muestras o materiales con y sin valor comercial y también con la solicitud del gobierno a las instituciones del sector social y de servicios públicos en apoyo a las familias afectadas con la comercialización del oro. El MINAE con la consulta pública de diferentes reglamentos, además con el impulso decidido del proyecto de ley que hay en la Asamblea Legislativa sobre este tema. El IMAS ha extendido inclusive el número de familias beneficiarias de asistencia económica, DINADECO y el equipo del Viceministerio de Economía Social Solidaria, el Ministerio de Trabajo viene brindando un acompañamiento pormenorizado casi que semanalmente a la UNCADA, a la Unión de Asociaciones de Desarrollo Integral de la zona, para que puedan comercializar y posteriormente exportar oro. Otárola explicó que junto al proyecto UNCADA, instituciones como DINADECO, el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo y Seguridad Social y el MINAE, además de la promotora de Comercio Exterior, construyeron una hoja de ruta para impulsar la primera exportación de metal en los próximos días. La Comisión Minera Municipal y la dirigencia cooperativa, por su parte, ordenaron la actividad coligallera, según dijo el viceministro Otárola.
Los enfermos de COVID-19 que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60.000 años son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. Los enfermos de COVID-19 que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal, heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60.000 años, son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. El estudio, publicado esta semana en la revista Nature, afirma que la secuencia genética heredada de este primo lejano de la especie humana hace que, por ejemplo, estos enfermos tengan el triple de posibilidades de necesitar una ventilación mecánica. La investigación fue realizada por científicos del Instituto Max Planck para la Evolución Antropológica, con sede en Leipzig. Los investigadores explicaron que este segmento de ADN potencialmente peligroso para los enfermos del COVID-19 no está distribuido de forma homogénea en el mundo. Está presente en casi la mitad de la población de Asia del Sur, con Bangladesh con la proporción más elevada, lo que podría explicar por qué los ciudadanos originarios de ese país que viven en Gran Bretaña tienen el doble de posibilidades de morir debido al COVID-19 que la población en general. Lo comparten también el 16% de los europeos y el 10% de los latinoamericanos, mientras que está prácticamente ausente del genoma de los habitantes de Asia Oriental y de África. Las cifras de contagios y fallecidos se siguen agravando en Europa y obligan a países como Francia o España a imponer medidas más drásticas contra la COVID-19, como ocurre en Madrid, donde este jueves se instauraron nuevas restricciones pese a la oposición de las autoridades locales. Europa aumenta las restricciones para intentar controlar una segunda oleada de coronavirus, mientras los rebrotes se multiplican rápidamente en varios países. España es actualmente el país de la Unión Europea con la peor incidencia del virus, 284 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se dispara a 735 en Madrid. En este contexto, el gobierno del socialista Pedro Sánchez impuso el jueves duras restricciones a la movilidad en la capital, pese a la oposición de las autoridades locales. Los madrileños no pueden salir de sus vecindarios, salvo para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio. La medida estaba en vigor desde la semana pasada en algunos municipios, pero ahora deberá aplicarse en toda la capital, de 3.200.000 habitantes. El Ejecutivo Regional de Madrid cuestionó la decisión y dijo estar estudiando opciones legales. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas, porque si no volveremos a esas colas del hambre y del paro que ustedes multiplican por defecto. Francia también está muy golpeada por la pandemia, con hasta 16.000 nuevos contagios diarios. La situación no es mucho mejor en Reino Unido, el país más enlutado de Europa con más de 42.000 decesos. Las autoridades sanitarias reconocieron el miércoles que las cosas van por mal camino. De su lado, Alemania amplió su lista de regiones que representan un riesgo, y en este momento 17 de los 27 países de la Unión Europea están incluidos parcial o totalmente en las zonas que se aconseja evitar debido a la pandemia. Alemania es considerado un modelo en su gestión de la epidemia, pero registra un resurgimiento del número de infecciones, vinculado sobre todo al retorno de las vacaciones de verano. La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos, con el límite de 15.000 personas en el 2021, una medida con miras a la elección presidencial de noviembre. El gobierno de Donald Trump anunció una nueva reducción de la cuota de refugiados admitidos en Estados Unidos. En 2021 solo se podrán aceptar 15.000 personas. Son menos que este año, cuando se autorizó el ingreso a 18.000, y representa una cantidad ínfima respecto a los 100.000 refugiados que se acogían anualmente durante la administración del presidente anterior, Barack Obama. El Departamento de Estado hizo el anuncio el miércoles por la noche, media hora antes del inicio del año presupuestario 2021, el 1 de octubre, respetando al límite el plazo establecido por la ley.
Al presentar la medida, argumentó que Estados Unidos busca ayudar a los refugiados lo más cerca posible de sus hogares para que puedan regresar. Trump ha hecho de la lucha contra la migración una de sus prioridades. Este año ya suspendió las admisiones de refugiados durante meses con el pretexto de la pandemia de COVID-19. El anuncio tiene lugar además cuando faltan pocas semanas para la elección presidencial de noviembre, en la que el mandatario busca la reelección. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha comprometido, en cambio, a aumentar el número de refugiados admitidos a 125.000, alegando que la recepción de personas perseguidas forma parte de los valores estadounidenses. Decenas de personas fueron detenidas este jueves en Hong Kong por haber infringido una prohibición de manifestarse en el día de la Fiesta Nacional de China. Un retorno a la paz. Así definió la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, a la situación en la ciudad desde que entró en vigor la Ley sobre Seguridad Nacional impuesta por Pekín. No importa cuántas acusaciones irracionales hayan hecho algunos países que ejercen una doble moral y cuántas sanciones severas hayan impuesto a nuestros funcionarios. Mis colegas y yo seguiremos cumpliendo con nuestro deber de proteger la seguridad nacional conforme a la ley, sin temor y con una firme confianza. Miles de policías antidisturbios fueron desplegados el jueves para evitar cualquier manifestación pro-democracia masiva, con ocasión del aniversario de la fundación de la República Popular de China. Un puñado de miembros de un movimiento opositor lanzaron el jueves lemas pro-democracia cerca del centro de exposiciones donde se celebraba la ceremonia oficial. Puede ser que el 30 de junio haya marcado el final de Hong Kong, pero creo que no hay razón para que nos demos por vencidos. Incluso si Hong Kong ya no es Hong Kong, pero con el espíritu de Hong Kong, creo que el Día Nacional de China sigue siendo un momento extraordinario en el que podemos hacerle saber al mundo que seguimos queriendo luchar. En 2019, esta celebración dio lugar a violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Pero este año las autoridades prohibieron las movilizaciones por razones de seguridad y por las medidas adoptadas para atajar la pandemia de coronavirus, que limitan las concentraciones públicas a 4 personas como máximo. La Unión Europea y parte de la oposición venezolana aumentaron la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para acordar un aplazamiento de 6 meses en las elecciones legislativas previstas el 6 de diciembre para crear mejores condiciones políticas. El 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles pidió el miércoles posponer las legislativas de diciembre en Venezuela. El dirigente opositor se pronunció tras la visita de una misión enviada a Caracas por la Unión Europea, que reiteró su petición a las autoridades de aplazar las elecciones 6 meses. Exigimos que sea postergada por pandemia, por la situación del país y para que la elección le sirva a Venezuela. Nosotros queremos darle opción a nuestra gente. Nosotros queremos que la gente pueda ejercer su derecho, pero no hay las condiciones en este momento. Los enviados europeos se entrevistaron con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, dirigentes opositores como el líder parlamentario Juan Guaidó y el propio Capriles, los jefes de la Iglesia Católica, el representante del Papa y los principales dirigentes empresariales. La misión concluyó que sin un aplazamiento y una mejoría de las condiciones democráticas y electorales, la Unión Europea no puede contemplar el envío de una misión de observación electoral. Una treintena de partidos de oposición ha dicho que no participará de los comicios, por considerarlos un fraude signado por la elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia de tendencia oficialista y no por el legislativo como establece la Constitución venezolana. El pasado 17 de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que es imposible posponerlas. En este escenario, el oficialismo tiene el camino libre para hacerse con el control de la Asamblea Nacional, único poder en manos opositoras. Que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. La pobreza sigue aumentando en Argentina y llegó al 40,9% de la población en el primer semestre del 2020. Ante la situación, los comedores populares son la salvación de muchos habitantes de la capital, en medio de una grave crisis económica y una cuarentena por el coronavirus que se prolonga desde el pasado 20 de marzo.
La pobreza avanza en Argentina y ya alcanzó al 40,9% de la población en el primer semestre de 2020. El índice difundido el miércoles por el estatal Instituto de Estadísticas cae en medio de una crisis económica y una cuarentena por el coronavirus que se prolonga desde el 20 de marzo. Ante la situación corriente Villera Independiente, un grupo de voluntarios de varias organizaciones trabajan para mejorar las condiciones de vida en las personas, principalmente de la ciudad de Buenos Aires. El equipo dirige 250 comedores populares, que sirven unas 24.000 comidas al día. No, me ayuda un montón. Si no, no iba a vivir. Además, el grupo distribuye cilindros de gas y carbón a precios más bajos, pues el desempleo también aumentó en este periodo, con una tasa de 13,1% en el segundo trimestre, la más alta de los últimos 15 años. Tuvimos que salir a hacer relevamientos de personas en riesgo, relevamientos de adultos mayores, acompañamiento sanitario, protocolos de prevención y reforzar, triplicar y cuadruplicar la asistencia alimentaria a cada uno de los vecinos. Para el primer semestre de este año, el ingreso total familiar mensual promedio de los hogares pobres fue de unos $320 al tipo de cambio oficial, pero la canasta básica alcanzó unos $545, una brecha de 41,2%. El gobierno ha dado subsidios directos a 9 millones de personas y promueve otras iniciativas para comedores populares. En comparación con 2019, la cantidad de personas bajo la línea de pobreza aumentó 5,5 puntos porcentuales y en indigencia 2,8. Es suficiente para que la gente no pase hambre, pero no alcanza a resolver otras cuestiones como el alquiler de la vivienda, otros gastos de salud. Hay un montón de problemas que tiene la gente que no están siendo cubiertos. El país está en recesión desde 2018 y enfrenta una inflación de más de 40% anual. Además, el Fondo Monetario Internacional calcula que Argentina cerrará 2020 con una contracción de 9,9% del Producto Interno Bruto. El gobierno español anunció un acuerdo para extender restricciones a la movilidad para frenar los contagios de la COVID-19. Ya en vigor algunas zonas de Madrid, a toda la capital y otras zonas de la región donde la situación epidemiológica es preocupante. El gobierno español impuso el miércoles duras restricciones a la movilidad en Madrid para frenar los contagios de COVID-19. Medidas en concreto, en primer lugar, de contacto social, restringiendo la entrada y salida de personas de estos municipios, excepto para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, para cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, para asistencia a centros universitarios, docentes, educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, para el retorno al lugar de residencia habitual, para la asistencia y cuidado de mayores. Más de 3 millones de habitantes de la capital y otros 9 municipios de la periferia tendrán que acatar esta norma, que fue rechazada por la región de Madrid, dirigida por la derecha y que ha mantenido un tenso pulso con el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez. Sin embargo, la orden será efectiva una vez que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado. La situación en Madrid es compleja y preocupante. Madrid ha sumado hoy, con los datos que hemos publicado recientemente, 4.810 nuevos casos. Es el segundo mayor incremento diario desde el comienzo de la segunda ola. Los casos aportados por Madrid son un 43,7% del total de nuevos diagnósticos en nuestro país. Dentro de sus barrios, las personas podrán andar libremente, aunque los parques están cerrados. Las zonas afectadas por la nueva restricción presentan una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las 2 últimas semanas, una tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 35% y un porcentaje de positividad de pruebas PCR del 10%. Rozando los 770.000 casos y los 31.800 decesos, España es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucho más información a las 7 de la noche, nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @Sinar Noticias, nuestra página web, costarricamedios.cr. Feliz mañana, que la pasen bien.